Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. La Real Academia Española la define como el principio moral que lleva a determinar que todos deben vivir honestamente o como aquello que debe hacerse según derecho o razón. La justicia se ha convertido en un pilar en el que debe descansar la equidad en una democracia y recientemente el país es el escenario donde convergen distintas opiniones debido a casos que ponen a prueba el sistema judicial hondureño, que dio marcha atrás a decisiones que tomaron algunos togados. El martes 9 de agosto del 2022, un tribunal por unanimidad de votos dictó un fallo absolutorio para Kevin Solórzano, quien era acusado de asesinato y asesinato en su grado de ejecución de tentativa, una decisión contraria a la tomada en 2017, cuando lo sentenciaron a 33 años y 4 meses de prisión, 20 por el asesinato del exfiscal Edwin Eguigure y el resto por tentativa de asesinato contra la esposa María Auxiliadora Sierra. Sin embargo, en abril del 2021, el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia ordenó repetir el juicio oral y público contra Kevin, después que la defensa legal del universitario, capturado en noviembre del 2019, presentara un recurso de casación. Un caso similar se dio con el de la ex primera dama de la Nación, Roselena Bonilla, a quien en marzo del 2020, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó por unanimidad de votos la repetición del juicio oral y público, después que ella en septiembre del 2019 la condenaran a 58 años de prisión. No obstante, la diferencia entre ambos casos es que Solórzano resultó inocente, mientras que la ex primera dama la volvieron a encontrar culpable, pero de acuerdo a diferentes analistas, estas y otras actitudes del Poder Judicial exponen varias falencias a la hora de impartir justicia, pero también aplauden la capacidad de reconocer los errores y corregirlos, aunque el costo por hacerlo es alto, ya que representa tiempo y dinero para el acusado y al mismo Estado, que trata a través de entes investigativos mantener su postura. Pero los expertos consideran que si bien cometen equivocaciones por diversas circunstancias, cuando un juez imparte justicia en otros países, hasta en el propio Estados Unidos, son varios los casos de personas que fueron juzgadas y sentenciadas, pero que al final, transcurrir los años, descubrieron que se trataba de un error y que era inocente. Otros conocedores del tema manifiestan que también por esas decisiones del Poder Judicial el país podría ser demandado por diferentes razones, lo que aparte del dinero gastado por sustentar la acusación, se deberá pagar por los daños causados al enjuiciado. Por lo pronto, la justicia hondureña enfrenta un momento en el que la población desconfía en ella y, según dijo en una ocasión el analista Raúl Pineda, en Honduras existen abogados que conocen la ley y otros que conocen a los jueces. Expertos en temas de seguridad manifiestan que el país debe invertir en el fortalecimiento de la investigación para ayudar a los jueces que tengan claridad a la hora de emitir un fallo judicial certero. Mira, buenos días, gracias. Han dejado libre a Kevin Solórzano, estuvo 7 años preso. Y mi preocupación es si entonces, ¿cómo queda la justicia? Aquí Marlon me está diciendo, yo no soy juez ni nada, pero lo que me preocupa es que si a este hombre lo metieron 7 años preso y ahora lo dejan libre, traigo 3 distinguidos abogados para que me expliquen cómo es la justicia en este país. Porque perder 7 años de vida en una cárcel debe ser triste. Y que después le digan, disculpe, vaya para su casa. Pero para eso yo de eso no sé. Traigo a los que saben para que nos orienten y que estas cosas no pasen porque estas cosas le puede pasar a cualquier ciudadano, a cualquier familiar suyo, Dios primero a nadie, pero es triste. Abogado Marlon Duarte, gracias por estar aquí. Un gusto, Raúl, como siempre. Pues, ¿qué hacer? El problema es que este tipo de casos y este tipo de situaciones jurídicas pasan, no solamente le pasó a Kevin, le pasan a cualquier cantidad, a miles y miles de personas que están en este momento privados de libertad
en este momento esperando un juicio, esperando que se le resuelva un recurso, esperando que se les resuelvan un recurso de revisión. Y hay más, creo que, si no me falta, hay como 15.000, 20.000 personas esperando esta situación y que en algún momento van a poder obtener su libertad y sin pena ni gloria van a pasar 7 u 8 años como lo pasó Kevin. Y me dice usted, ¿tienen derecho a presentar una demanda? Claro que tienen derecho, pero la demanda no la van a resolver como la resolvieron en el gobierno pasado, en el caso del ENE, en menos de 3 meses, los 700 millones famosos. Entonces, aquí, como decía Crescencio Arcos, la justicia muerde como a los descalzos, a los con votos, la serpiente. Exactamente. Así vamos a seguir si no cambiamos esto, que es una promesa de campaña, Raúl, por cierto, es una promesa del presidente Zelaya de hacer un estudio profundo de todo el sistema judicial de este país. Disculpe, de la presidenta Xiomara. No, y es un tema de campaña. ¿Quién lo andaba prometiendo? No, es un tema de campaña, pero también forma parte del gobierno. Promesa de Menem 2006. Entonces, bueno, hay que tomarle la palabra al Ejecutivo y a la presidenta Zelaya, de presidenta Xiomara, y al presidente Zelaya. Bien, gracias, abogado. Abogado Luis Romero, bienvenido. Muy buenos días, don Raúl, muy buenos días, pueblo hondureño. Creo que este caso nos permite establecer que en 2 ocasiones el Ministerio Público ha sido incapaz de poder quebrantarle el estado de inocencia a Kevin. También nos refleja, como ya lo decía, que esto es algo que le ocurre a muchos hondureños y que esta es una radiografía de cómo se encuentra el sistema de administración de justicia del Estado. Debe llamar mucho la atención, ¿verdad?, el realce y la bomba que le han dado a este juicio. Sin embargo, lo que a él le ocurre también le ocurre a miles de ciudadanos y debe ser considerado, ¿verdad? Esperamos que nuestros aportes más allá del juicio de Kevin Solórzano sirvan para que el pueblo hondureño tome conciencia del sistema de administración de justicia que tiene y de la necesidad de reformar el mismo, ¿verdad? Que no solo ha sido una promesa de campaña del Ejecutivo, es una necesidad de todos los hondureños y todos los hondureños estamos en la obligación de involucrarnos para que se fortalezca el Estado de Derecho y que el país mejore de esta forma. Es que de verdad es la idea del programa para que ustedes tres nos orienten a los hondureños. Con el abogado Elvin Carrillo nos juntamos ahí en el parqueo y tuvimos una plática ahí. Abogado, bienvenido. ¿Cómo queda la justicia hondureña después de que, con este caso de Kevin Solórzano, que ahora está libre? Sí, muy buenos días, feliz y bendecido día para todos los televidentes. Una pregunta, Raúl, muy amplia en relación, pues esperamos que podamos evacuarle y responder a las necesidades jurídicas, legales, relacionadas precisamente pues a esta interrogante y que deviene y deriva precisamente de este caso emblemático, muy mediático en los medios de comunicación, relacionado con la lectura de sentencia absolutoria el día de ayer a favor del encausado o imputado Kevin Solórzano, que ha quedado con una carta de libertad provisional para los efectos de que el Ministerio Público, si así lo considera oportuno, presentar pues un recurso de casación para tratar nuevamente de revertir la sentencia que ha sido dictada el día de ayer. Cuando escuchó el fallo, ¿qué pensó? Pues estábamos precisamente, sintonizamos los medios de comunicación para los efectos de escuchar. Siempre uno como profesional del derecho, pues uno se aboca a aspectos más legales relacionados a los hechos probados de la sentencia que ha emitido el tribunal, para efectos de que ahí precisamente se deriva la posible culpabilidad o no del encausado. En este caso, precisamente, pues hay 2 argumentos de los cuales se establece la no culpabilidad de Kevin Solórzano, relacionado precisamente con que él no se encontraba en el lugar de los hechos y que esto ha sido corroborado por una llamada telefónica, y además que las características físicas de Kevin Solórzano no coinciden con los encausados que fueron vistos por parte de los testigos.
y esto fue relevante para el tribunal que emitió la sentencia absolutoria, pues que es de público conocimiento. Pero instrúyanme. ¿Y los que lo condenaron a 7 años? Porque oyendo al abogado, dije que él no estaba, pero para los que lo condenaron sí estaba. Mire, Raúl, estos juicios fueron públicos. Yo me acuerdo en su momento que muchos colegas rendíamos opiniones en los medios de comunicación y algunos, bueno, la mayoría de gente nos criticaba porque decían que no estábamos en los procesos, pero la ventaja de los juicios orales y públicos, por ende, se llaman públicos, que cualquiera tiene acceso a determinar qué tipo de medios de prueba puede el juez valorar para poder llegar a la conclusión y la certeza que una persona es culpable. En el caso de Kevin, lo paradójico es que solo existían pruebas testificales que fueron contradictorias entre sí durante todo el proceso. Es decir, si usted me dice a mí que yo vi una persona de gorra, de barba, que es lo primero que le voy a dar al que le está haciendo el retrato hablado, pero posteriormente al que detienen, esa es otra persona que no concuerda absolutamente con la descripción que yo le di a la persona de retrato hablado, y es el sospechoso principal, porque aquí lo raro es lo siguiente: si usted no lo pudo ubicar en la escena del crimen, ¿verdad?, usted lo hubiera tenido que ubicar mediante pruebas científicas determinantes. El problema es que durante 8 años el Ministerio Público no pudo, y aun y cuando tuvo el tiempo para poder hacerlo. ¿Por qué? Porque habían supuestamente otras personas que participaron en el hecho. Y mi pregunta es, ¿dónde está la investigación en contra de estas otras personas que participaron en el hecho? ¿A quién han detenido? ¿Qué actividades o qué diligencias investigativas realizaron durante 8 años para poder buscar a estas personas, reafirmar sus tesis acusatorias, reafirmar la condena que le realizaron a Kevin? Pero no lo hicieron. Y la pregunta que nos hacemos todos: ¿cuál es el móvil del hecho? Aquí en Honduras pasa cualquier cantidad de este tipo de casos, pero la mayoría de casos suponemos que el móvil del hecho fue este. Y la más fácil es ajuste de cuentas. La más fácil, pelea de territorio. La más fácil es pelea entre maras y pandillas. Eso es la más fácil. Pero jamás, con certeza, se le puede establecer a un tribunal de sentencia que efectivamente pasó así. Estábamos viendo nosotros, porque como decía el abogado Romero, no solamente es el caso de Kevin. Nosotros, en una proyección mundial que existe, es una proyección que hacen Estados Unidos de cómo se miran los países en cuanto a Estado de Derecho. Y lo hablábamos con su amigo Yanni el día de ayer, y de 139 países, Honduras está en el 129, óigame bien, de percepción en cuanto a la aplicación de justicia y la observación de un Estado de Derecho. Es decir, que por encima de nosotros están casi el 90% de los países africanos. En Honduras, en Centroamérica, en Latinoamérica, solo Nicaragua y Haití y Venezuela, ¿verdad?, porque lógicamente la lista la hacen en Estados Unidos, están sobre nosotros. De ahí, nosotros está Zambia por encima de nosotros, está Mozambique por encima de nosotros, está Irán por encima de nosotros, Irak por encima de nosotros. Entonces usted le da la percepción a usted que cómo nos mira Mozambique a nosotros en cuanto a la aplicación de justicia. Lo que tenemos que nosotros hacer es buscar la manera de copiar, porque aquí copiamos todo, pero copiemos lo bueno. Fíjese que usted en Estados Unidos, que es uno de los países más grandes del mundo, usted es raro que va a pasar por un tribunal de sentencia, por una corte, porque ya son cortes, y usted va a ver un juicio oral y público. Usted es muy raro. O sea que en Estados Unidos hay cualquier cantidad de cortes, pero es muy raro que usted someta un juicio penal a criterio de un jurado. Y le digo por qué. Porque las investigaciones en Estados Unidos son más contundentes. Entonces, a uno como abogado, lo único que le queda en un país de eso es buscar una negociación con la fiscalía para que le reduzcan la pena, porque de antemano la fiscalía tiene, lógico, estamos hablando de los casos estatales, olvidémoslo de los federales porque esa es otra situación, pero en Estados Unidos la mayoría, casi el 98% de los casos quedan en las etapas primarias, que es la primera vez que llevan ante el juez. ¿Por qué? Porque usted sabe de antemano que el fiscal, cuando presenta la acusación, como dicen, tiene las pruebas en la mano suficientes, que no le queda a usted, sale en el video, sale el ADN, sale la declaración testifical que concuerda. O sea, absolutamente la prueba científica lo involucra en la escena del crimen. En Honduras no. Y ese es el caso de Kevin. Nunca
se pudo ubicar a Kevin en la escena del crimen. Entonces, si científicamente no pudo probar que efectivamente participó o estuvo en el lugar, en la escena del crimen, lógicamente cualquier tribunal tenía que haberlo absuelto desde un principio. Pero ¿cuál es el otro problema que surgió en el caso de Kevin? Si usted recuerda, venía empezando la policía militar con aquel apogeo tremendo, que ese caso lo tomó la policía militar para investigarlo. ¿Y qué pasó? Preferíamos quemar la policía militar por haber tenido una mala investigación en ese caso o condenar a Kevin. ¿Quién era más importante en ese momento? ¿Kevin o la policía militar? Pues lógicamente Kevin fue el que se tragó, por decirlo así, 7 años por salvarle la credibilidad que supuestamente tendría la policía militar. Abogado Romero. Recordemos que este fue un juicio que polarizó a toda la sociedad hondureña. Sin embargo, como usted ya lo mencionó, al final la opinión que importaba era la de los jueces que juzgaban. Partiendo de eso y de todo lo que decía el abogado Duarte y Carrillo. Esos jueces que condenaron a 7 años a ese hombre, ¿cómo se sienten ahora que ve que lo dejen libre? Bueno, es que acordémonos que la medida cautelar de prisión preventiva no va en razón de la culpabilidad o del proceso, simplemente es para asegurar la presencia del acusado partiendo de que el delito era un delito grave, que era un delito contra la vida y que existía el peligro de fuga. Ese fue el razonamiento que utilizaron en todas las instancias para mantenerlo a él preso. Los jueces nunca se van a pronunciar antes de una sentencia sobre la culpabilidad de ellos, sino simplemente sobre la prueba y después determinan si es inocente o es culpable. En este caso, él ya fue declarado inocente 2 veces por 2 tribunales diferentes y a esto se le debe llamar seguridad jurídica. El problema acá en Honduras es que la seguridad jurídica es bastante carente, ¿verdad? Como lo decía el abogado Duarte. Existe en Honduras... Es que cualquiera le da miedo, abogado. ¿Qué le pasa eso, pues? Definitivamente, eso es Lo que pasa es que también condenatorio. A todos, Y no solo a Kevin, perdón. Se ocurre a miles de hondureños y aquí hay que ver las cosas como son. Kevin fue un caso emblemático. Yo estoy haciendo este programa pensando en eso, en lo que le puede pasar final, a cualquiera. Pero al final Kevin entró a la cárcel siendo un cipote, ¿verdad? Y ya salió Sí, ahorita, a los 20 y tantos de años. Aquí creo que terminó ingeniería o algo, estaba estudiando. Ponemos nosotros, inocente tribunal de imagínense sentencia, una cosa. absuelve el cargo al joven Kevin. Ya voy a ordenar que le quiten joven, pues ya no está joven. No, está joven todavía. No, pero ya está más grande. Nosotros ya no estamos jóvenes. Pone eso, pues. Pero imagínense cómo es la justicia en Honduras, ¿verdad? Y es que la única sanción, y ya así lo prevé la ley, que existe o por lo que puede demandar Kevin, al menos en el derecho interno, es contra el fiscal que presentó las acusaciones. Que en Honduras no ha habido un caso donde condenen al fiscal, pero la propia ley ya establece que exonera de responsabilidad al Estado, porque si no el Estado aquí sería quebrado, o todos estaría quebrado, o todos serían condenados para no pagarle a la gente. No existiera ningún juez, sino que simplemente le pondrían la condena y a todos quedan presos, pues a todo el que agarren, para supuestamente limpiar la cara del Estado y decir que las cosas se están haciendo bien, que se está investigando y que los operadores de justicia están actuando. Ese es un error completamente. ¿Y las autoridades cómo quedan de la Fiscalía? Pues las autoridades quedaron en ridículo en 2 ocasiones ya con ese juicio. De investigar quién fue que se encargó de emitir un informe y con ese informe tan pírrico presentar una acusación de la tal magnitud. O sea, la persona que falleció era una persona, si bien es cierto, ya no era fiscal, pero lógicamente su esposa era una fiscal. Independientemente de que sea cualquiera, pero era un abogado connotado, el abogado Yubure llevaba sus casos en los tribunales de justicia, pero hay que darle una respuesta a la familia. O sea, esto no puede quedarse así, o sea, la familia no puede ir a sentarse a su casa, esperar que no se hizo nada, y volvemos a la pregunta, ¿dónde están las otras personas que participaron en los hechos? ¿A quién van a acusar ahora? Entonces nos quedamos con la falta de respuesta. O sea, lo que dice Duarte, y aquí hay alguien que reafirma lo que tú dices, Marlon. El móvil del hecho fue levantar el perfil de la Policía Militar del Orden Público por el expresidente para fines personales. Bueno, entonces no hay culpable. No, y aquí sin pena ni gloria. Raúl, vamos a hacer una aportación en relación muy relevante a lo que dice el colega Marlon, de que se enfocaron precisamente solo en perseguir
al que ya tenían capturado o habido como sospechoso en su tiempo y momento. Y los demás y los testigos protegidos siempre mencionaron otras personas precisamente. Y entonces, en estos 7 años no se investigaron, no se individualizaron, no se buscaron las formas, las maneras, mediante las técnicas especiales de investigación para identificar, individualizar a estas otras personas. Sino, mire, solo contra el que ya tenían, pues ya en la cárcel en su tiempo y momento. Entonces de ahí vemos también, voy a hacer otra observación que mencionan precisamente que la policía militar intervino en esta investigación, pero quien termina de presentar la acusación es el fiscal del Ministerio Público, la unidad de delitos contra la vida, esta unidad de muertes de impacto. Y a veces por la inmediatez que deben de actuar, porque ellos tienen 24 horas. Y ahora que se ha ampliado este periodo para efectos de poder el Ministerio Público analizar, conforme a lo establecido en el artículo 284 del Código Procesal Penal, qué decisión va a tomar en relación a la investigación. Y esta inmediatez y esta prematuro que hacen es lo que conlleva que el día de ayer precisamente pues un nuevo tribunal de sentencia haya emitido una sentencia absolutoria a favor de este procesado, pues que ha quedado restituido en todos sus plenos derechos. Además de ello, también debemos de enfocarnos de que siempre se ha dicho, el talón de Aquiles es la investigación, y a pesar que el Ministerio Público ahora cuenta con un cuerpo investigativo, pero si están mal orientados, mal investigados precisamente, van a obtener los mismos resultados, a pesar ya de tener pues una supuesta policía especializada en delitos relevantes. Mire, Raúl, yo hablaba con su amigo Denis Castro. Todos los fieras ahí a usted. No. Denis, saludos para doctor Denis Castro, una eminencia, el doctor. Sí. El doctor dice, y le da la luz para que usted siga muchas situaciones que tienen que darse. Mire, para mí, las pruebas de confianza, el polígrafo, que usted vaya a entregar cuántos bienes tiene, cuántas cuentas bancarias tiene, eso tiene que hacerse. Pero para mí lo más importante es que cada persona que sea operador de justicia, desde un policía, primero lo tiene que entrevistar y hacer una evaluación médica, un psiquiatra y un psicólogo, porque a veces tenemos personas enfrente, tenemos fiscales resentidos con la sociedad, resentidos con el abogado, resentidos con el imputado. Tenemos personas que tienen una animadversidad en contra de todo mundo, tienen un complejo de inferioridad marcado y salvaje, que lo único que tienen es sed de venganza, olvidándose de toda la situación jurídica que tiene que aplicar. Y eso es lo más delicado. Y eso no hay que hacerlo solamente con los fiscales, con todos los operadores de justicia, incluyendo jueces. ¿Por qué? Porque a veces, si el juez a veces se levanta de mal humor, que se agarre confesado el imputado, ¿verdad? Y peor si le levanta la voz el abogado, ¿verdad? Y si el abogado anda bien vestido o anda mal vestido también, todas esas cosas se deben de evaluar antes de poner a una persona como magistrado. Yo no me imagino, porque a mí me decían, no, que vamos a... Ya me acordé de un caso tuyo. Espéreme, pero lo que le quiero decir es, vamos a traer a Sir, que yo tu no sé cliente quién. después llegó a contarme todo, iba así, mira. Que vos dijiste así. Y vos cuando levantás la voz, y aquel llegó ahí. No, es que lo que pasa es que dijo la juez en su momento, yo me acuerdo del caso. Mira, ve, yo te voy a dar el sobreseimiento, le dijo al amigo entre común, pero si no llega Marlon, si no llega Marlon a la audiencia, tenía todos los medios de prueba para establecer la inocencia de mi cliente. Él tiene razón, pero no quiero que llegue él. Y así hay muchas situaciones que le pasan a muchos colegas. Imagínese lo que dice el abogado Marlon, ¿verdad? Yo te voy a dar el sobreseimiento, pero si no llega Marlon. Sí. Entonces, Marlon es el peor abogado. ¿No? Es algo muy subjetivo por parte Realmente lo que ocurre acá, y me lo manda mi padre, que es abogado también, ¿verdad? Una persona muy conocida en términos éticos, y me dice que lo que le pasó a Kevin muestra que todos los ciudadanos vivimos en una inseguridad jurídica. Y no solo una inseguridad jurídica, ¿verdad? Sino una inseguridad de diferentes tipos, porque no solo está la de la ley, ¿verdad? Todos estamos sometidos a la ley. Pero aquí pareciera que no hay ley, ¿verdad? Volviendo solo al tema del abogado Marlon, imagínese hasta dónde llega la falta de ética, la falta de objetividad de ese juez que dijo, yo te sobreseo,
si no llega Marlon. Aparte que él no podía decirlo antes de la audiencia, porque él primero tiene que evaluar toda la prueba, ¿verdad? Él ya estaba prejuzgado, en este caso a favor del acusado. Y más allá de eso, está afectando porque... Pobre de el que vendía a Marlon, porque el juez estaba recho con Marlon. ¿Y qué tal el cliente ya le hubiera pagado los honorarios al abogado que nos deja casi, era casi gratis, en la cara? Ya le tocaba la defensa pública, gratis, porque devolución no hay, le dice. Y eso es una causal precisamente hasta de una recusación. Ya es el ciudadano y está. Mire, pero nosotros los abogados que Solo litigamos... esto, dice el abogado Germán Licona. Buenos días, Raúl. Saludos a los colegas. Como profesional del derecho estamos conformes con la sentencia absolutoria de Kevin, ya que nunca el tribunal pudo demostrar su participación en el hecho que se le imputaba. Y por ser un caso mediático se trató de levantar el perfil de las nuevas instituciones creadas por JO para justificar el incremento de presupuestos y las inversiones de la tasa de seguridad. Saludos. Mire, ve, le voy a contar aparte. Fíjese que yo llevaba un caso y le voy a poner el ejemplo de la sensibilidad y las cuestiones mentales que tenemos que nosotros sortear como abogados en el Ministerio Público, en la policía, en los juzgados. Es que depende cómo es el juez. No, es encachimbado, entonces tenés que ir con una... O sea, olvídate, vos no tenés que saber más que el juez. Si vos venís y levantás la voz diciendo, aunque tengas el derecho, no. No. Es prepotente. O sea, uno no pregunta, hey, el juez sabe, o tiene su criterio, resuelve conforme a derecho, porque uno como abogado lo que quiere es que le resuelvan conforme a derecho. Si nosotros nos vamos a juicio por eso, porque agarramos el expediente, lo leemos y miramos cualquier cantidad de irregularidades. Pero lo que le quiero contar es una situación que a mí me pasó. Yo llevaba un caso, lógicamente en mi oficina trabajamos varios abogados, y yo le digo a uno de los abogados que trabajan conmigo, necesito que me recuperes este vehículo. Aquí están todos los documentos de propiedad y todo eso. Pasa un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Ojo, le dije desde antes, no le vayas a decir que vos trabajas conmigo. Porque si le decís que trabajas conmigo, entonces se va a poner los moños. Pues cuando al 4.º mes, Raúl, mira, le digo yo, pero es que ese carro se está deteriorando, es un carro muy caro que está estacionado y le está cayendo el sol, le está pegando el sol, le está cayendo el agua. Pero me dice, yo le presenté todo y la fiscal me dice más mañana. ¿Sabes qué? Le digo, sentate aquí. Decile a la fiscal que te van a quitar el caso y se lo van a dar a Marlon Duarte. Y que vos no tenés ni para pagar la escuela de la niña. Fíjese que yo hoy me dije, ahorita en la tarde me devuelven el carro. Por Dios. Entonces volvemos a la misma sensibilidad de la justicia de Honduras. La justicia de Honduras es sensible. Y le digo otra cosa, como decía el abogado Carrillo, la mediatez de aquel momento en el Kevin. No, fue la presión, Raúl. La presión que debe haber llegado un coronel y le dijo, acuse. ¿Cómo catalogar las decisiones de la Corte de repetir juicios? Pues, Raúl, con esa inquietud, esa pregunta que plantean precisamente, creo que ya está enmarcado también, según nuestra normativa procesal, que contra estas sentencias precisamente definitivas puede recaer un recurso de casación por varias formas y maneras. Y precisamente cuando es declarado con lugar este recurso de casación es que le dio vida nuevamente al caso de Kevin y le dio la oportunidad incluso en su momento de defenderse en libertad para que sea nuevamente repetido el debate, el juicio ante un nuevo tribunal que no haya conocido la causa. Y sí me llama la atención relacionado de que puedo asumir o presumir de que en este nuevo debate sí no fueron incorporados algunos medios de prueba que fueron admitidos en el primer debate y por consiguiente de este se deriva que ya con estos medios de prueba ya no se pudo determinar una posible participación o culpabilidad de Kevin. Quiero agregar en relación a lo que dijo precisamente el colega Marlon, de que también deben de ampliarse las pruebas toxicológicas a todos los operadores de justicia de forma permanente para que también las personas que imparten justicia pues precisamente tengan esas capacidades y el compromiso de la Administración de Justicia Independiente para efectos de que precisamente nosotros como abogados independientes, privados que ejercemos la procuración, pues obtengamos sentencias más acordes a los casos concretos y así evitar, como dice, de que un funcionario esté de mal humor. Incluso a mí también me ha tocado enfrentar estas situaciones y circunstancias y la verdad que aquí pues
a veces lo catalogan hasta de malcriado a uno o prepotente, pero precisamente es que el funcionario debe dar una respuesta pegada a derecho y no por afinidad o preferencia con un profesional independiente de que le caiga bien o mal o precisamente de su estado de ánimo en ese día. Recordemos que los jueces, cuando imparten justicia, se tienen que olvidar de su condición personal, se tienen que olvidar si un ciudadano, un acusado, un fiscal, cualquier persona parte dentro del juicio vinculada a él, le cae bien, le cae mal, tiene prejuicios contra él, tiene afinidades contra él, tiene que olvidarse de todo y dedicarse única y exclusivamente a aplicar la ley. Y eso es inseguridad jurídica, que es lo que existe en Honduras. Aquí no andamos viendo la ley, sino que hay que valorar, como decían, si el juez anda de buen humor, si es enojado, si es alegre, si hace bromas, si tiene que uno que ir mal vestido, bien vestido, si tantos aspectos que no deberían de ser vinculantes al juicio. Al final al juez no le tiene que importar nada más que lo que se ve en la audiencia, las pruebas y lo que dice la ley. Esto refleja la inseguridad jurídica que opera. Y sobre este juicio de Kevin, yo creo que ya el Ministerio Público pues debería de reconsiderar o poner sus barbas en remojo, si va a seguir. Ellos van a apelar, ¿no? Es que la ley les asiste para volver a hacerlo, presentar una casación. Sin embargo, ya 2 veces sin poderle quebrantar la inocencia, debería de llevar ya el propio al Ministerio Público ¿Qué errores se cometieron en el primer juicio contra este Kevin Solórzano? No, lo que hablábamos con Carrillo, la investigación. O sea, el primer error es haber presentado. Lo que pasa es que también hay que ver a quién lo presentaron, ¿verdad? Se lo presentaron al juez del batallón. Y el juez del batallón le hubiese llevado a Jesucristo resucitado y le hubiera dicho, él no fue, estaba conmigo, siempre le hubiera dado autoformación. Gracias a Dios no lo mandó al pozo. Porque yo no sé cuál es el criterio que utiliza el Ministerio Público, porque el Ministerio Público se queja, dicen, hay abogados que prefieren a los jueces, denuncian a estos y para que le toque a esto. ¿Y cuál es el criterio que utiliza el Ministerio Público para llevar los casos al batallón? ¿Cuánto es la edad? Y no al otro tribunal. ¿Cuánto sería la edad? Esto se me está ocurriendo. Porque una vez yo acompañé al abogado Duarte al único juicio que he ido en mi vida. Fui a ver. Y tenía otro amigo ahí al lado. ¿Cuánto es la edad que debe tener un juez para impartir justicia? Si cumple los requisitos y tiene 22 años y cumple los requisitos de ser abogado, puede ser juez. Por eso, pero... Pero es que hay una cosa... Acuerdo, mire, fui acompañándolo a él. Había dicho que yo pensaba lo contrario, que pensaba mal, y salió lo que yo pensé. Y cuando veo a la juez, una muchacha, con semejante juicio. Una chihuina. Una chihuina. Dije yo, como a una cipota tan jovencita, le dan un juicio tan grandote, porque también todos lo hemos pasado, los que nos están viendo también, uno a medida que van pasando los años, va tomando más experiencia, es más sereno, la piensa más. Esa vez que fuimos, ese juicio, dije yo, cómo a esta muchacha le dan un juicio de tal magnitud. A los 5 minutos yo sabía lo que ella iba a decir. Fíjese que lo que usted decía, Raúl, para retomar el hecho de por qué la Fiscalía, porque lo puede volver a hacer, le puede presentar un recurso y puede volver a repetir el juicio. Sí, lo pueden volver a meter preso. Y lo pueden volver a meter preso. Puede ser un... O sea, esto es de no terminar porque la ley, el legislador se quedó corto. Mire, en Estados Unidos y en Nicaragua, óigame bien, si el imputado logra salir avante y se logra establecer su inocencia, es decir, lo declaran inocente, la Fiscalía no tiene derecho a presentar un recurso. ¿Por qué? Porque la Fiscalía tiene todos los laboratorios, tiene todo aquel aparato estatal a su disposición para poder investigar, tiene cualquier cantidad de investigadores, tiene los laboratorios de medicina forense a su disposición 24/7. Entonces, todo ese aparato llegaron a la conclusión, 3 jueces de sentencia, por ejemplo, que fuera el caso, de que esta persona es inocente, pues no puede presentar un recurso de casación. Y entonces, ¿qué pasa? Al contrario censo fuese que fuera condenado. En Estados Unidos así es. Si a usted lo absuelven, usted no tiene derecho a presentar un recurso. Pero si a usted lo condenan, lógicamente sí lo tiene, igual que en Nicaragua. Eso es lo que debería de cambiar, como dice el abogado Romero, de que tantas veces ojalá que el Ministerio Público sea objetivo, porque a mí me da risa, y se lo digo con sinceridad, a mí me da risa, y me la da risa de verdad. El hecho de que un fiscal venga y cuando lo entrevistan diga, nosotros actuamos bajo el principio de objetividad.
falso, y como dirían en los memes, por Dios, ¿de qué estamos hablando aquí? Cuando los entrevistaban. Sí, no, porque ahora Porque ahora les pusieron bozal. Ahora es un relacionador pero el público relacionador, y les prohibieron a ellos dar el declaraciones. relacionador público dijo ayer, nosotros actuamos de manera objetiva. Mire, y le voy a poner un ejemplo que me desmienta cualquier fiscal. Hay fiscales buenísimos aquí, pero el fiscal le llega a uno, mire Marlon, yo sé que su cliente es inocente. Así, pero si yo pido la absolutoria me meten preso. Le voy a pedir permiso a mi jefe. Si el juez supuestamente, el fiscal tiene independencia igual que el juez, pero ¿qué le va a decir el jefe de él si no estuvo en el juicio? El que estuvo en el juicio fue a él. Pero le dice, le voy a pedir permiso a mi jefe, y si mi jefe me dice, me autoriza así, si le dije por teléfono, sí, pedir la absolutoria. Aunque le diga, mira, que nos van a pegar una petateada de padre, señor mío. Y yo fuera fiscal sabiendo que me van a pegar una petateada. Y peor un abogado que salen en los medios diciendo la verdad de ese tipo de cosas, yo diría, mejor pido la absolutoria yo para que este abogado diga, no, yo aquí salió, ¿por qué yo pedí la absolutoria? Mira, Raúl, yo recuerdo, creo que todos nosotros tres fuimos operadores de justicia, todos trabajamos, yo trabajé en los juzgados, ellos dos en el Ministerio Público. No, abogado, de verdad. Yo entré a los 18 años al juzgado. Y yo me acuerdo que antes los periodistas entraban a la oficina del juez, siendo yo un escribiente, y a tipo 10, 11 de la mañana, después de las audiencias, llegaban ya los periodistas a preguntar por el juez. Y el juez estaba en la discreción de atenderlos o no atenderlos, pero particularmente a mí me tocó con un juez que siempre atendía a los medios de comunicación. Y el juez le daba la cara al pueblo. ¿Le entendía el trámite, juez? Y el pueblo, pues hoy es diputado y vicepresidente del Congreso, ¿verdad? Bueno. Entonces, el juez le le daba la cara al pueblo y el pueblo se podía formar una concepción de lo que realmente había ocurrido. Cuando salía el fiscal de la audiencia, a veces salía victorioso, a veces derrotado, estaban todos los medios de comunicación, las cámaras, los reporteros de la radio y todo, y le preguntaban al fiscal, ¿y aquí qué pasó? Y si el fiscal había perdido también y creía que había perdido injustamente, informaba a la sociedad, mire, pasó esto, esto y esto, y esto ocurrió así, 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 y lo interrogaban, y de una u otra forma, esas cosas ayudan a la administración de justicia, porque informan al pueblo, y el pueblo se da cuenta de cómo se está juzgando a sus ciudadanos. Ahora lo que hay, con el respeto de los periodistas, son relacionadores públicos, que técnicamente repiten lo mismo, que después de evacuadas las pruebas, el juez pudo determinar la existencia de esto, o que el Ministerio Público probó esto y que fue un juicio resuelto conforme a derecho, cuando un relacionador público ni siquiera estuvo en el juicio. Pues, ¿a quién le corresponde? Recitan lo mismo. Recitan lo mismo. Si ahora usted ya solo ocupa ver lo que resolvieron y ya se ahorra toda la noticia, porque se vuelve algo lastimosamente en contra de la seguridad jurídica y del Estado de Derecho, del acceso a la información pública, de la libertad de prensa. Limitan al pueblo a conocer cómo realmente ocurren las cosas. Sí, quiero hacer una aportación, Raúl, siempre relacionado a los comentarios de los colegas. Precisamente ayer ya el portavoz del Ministerio Público, como le dice el abogado Romero, ya estaba haciendo presunciones del análisis de que esta sentencia para efectos de presentar su recurso de casación. Pero esto dependerá entonces de los fiscales que conozcan de la causa, determinar desistir o no de esta acción, aunque si ellos persisten en la creencia de que Kevin Solórzano es el responsable, pues van a presentar dicha recurso de casación. Ahora quiero mencionar el Ministerio Público, precisamente, a esos fiscales, precisamente, yo siempre soy del criterio de que esos fiscales de audiencia que precisamente ahorita ya se están trasladando a los tribunales, a los diferentes tribunales de la República, son los que dan la cara por la institución. Incluso pues en su tiempo y momento ellos les toca poner de sus recursos para pagar copias, transporte, algún almuerzo, algún posible testigo. Son los fiscales de audiencia que dan la cara por la institución y lamentablemente también pues la cúpula que está altamente cuestionada y señalada por otros hechos y actos. En el Ministerio Público ahora existe una unidad de respuesta inmediata, que esto es precisamente aquellos expedientes administrativos, investigativos, que están con alguna posibilidad de presentar requerimiento fiscal, pero aquí ya les ponen, como decimos, una maquila. Aquí ya les exigen de que en 30 días resuelvan ese expediente, incluso sin contar con los elementos de prueba. Y si citan a una persona
investigada y va sola, agárrese, Raúl. Ahí se lo comen los fiscales, incluso con actos de intimidación o coacción hacia precisamente la persona que está siendo citada, porque ellos están, que les ponen tarifa que resuelvan esos expedientes. Entonces vemos que estas estrategias que han utilizado no son las más idóneas y adecuadas para efectos de una investigación objetiva e imparcial. Entonces, de ahí se deriva entonces todos estos hierros que cometen en los juzgados, porque si no cuentan con los elementos probatorios precisamente, pues van a seguir obteniendo sobreseimientos y sentencias absolutorias en los diferentes tribunales a favor de los ciudadanos que están siendo pues injustamente acusados. Me dice don Eduardo, y qué bueno que ya está Eduardo aquí, y qué bien por su salud, preguntarles por las presiones que meten las ONGs internacionales y embajadas y funcionarios internacionales de otros gobiernos a los jueces porque saquen un caso sin importar si tienen pruebas contundentes y pruebas manipuladas. Buen punto ese. Ajá. Sí lo hacen. Mire, en descargo de muchas situaciones que están pasando en el país, nosotros somos abogados, dicen que entre gitanos no nos leemos la mano. Esa lista Engelman, volvemos a ese punto. La ONG revueltas aquí, creo que hay otros programas ahorita defendiendo las ONG. Y yo le aplaudo al doctor Matthews lo que hace, que sea valiente y siga manteniendo su posición. Todas esas ONG saben de todo. Aquí hay que preguntarle a todas esas ONG, a la SJ, al CNA. Primero hay que pasar el currículum del funcionario que usted va a poner como funcionario a la embajada. Hay que preguntarle, ¿está bien que ponga este ministro? De ministro de Salud, de Educación, porque como que pareciera que el que gobierna no es el que ganó las elecciones. ¿Quién le mandó una lista? Pues sí, y usted bien sabe. Entonces, ahorita hay un dime que te diré que déjenme ser veedor de lo otro, que no me gusta este diputado. Entonces yo lo que les digo a la sociedad civil dicen, yo no los elegí yo no sé si el abogado fue a elección para elegirlos ahí. Nadie se autoeligieron, no. se autoeligieron. Entonces ellos andan metidos y andan zampados en todos los que... Yo estoy de acuerdo que sean veedores, pero ya decir, no lo quiero a este. Entonces digo yo, ¿por qué ellos no en las elecciones se postulan como diputados para que ya estén en el Congreso legislando, que se les postulen como alcaldes para que estén gobernando una alcaldía? Y no es que estén todos los días. Lo que pasa es que, como decíamos, las presiones, ¿de dónde viven ellos? Del dinero que les dan, porque son parásitos de otros países. Y de eso viven. Si no trabajan en esa ONG, no trabajan en ningún lado. Pero el punto es, volviendo a eso que decíamos de las presiones. Mire, en el caso de la lista Engel, pusieron en esa lista Engel todos los funcionarios que participaron, que los acusaron en un caso de Banadesa. Y ojo, el caso ni siquiera ha ido a sentencia. Entonces usted como abogado, defensor o como imputado, como están ellos, ¿cómo se sentirán que los pusieron en esa lista Engel? Por ejemplo, ahí hay un señor de 70 años que era el bodeguero, que ganaba 8,000 lempiras y está en la lista Engel. El señor ni sabe, me dijo, yo nunca he ido a Estados Unidos. Y ahora, ¿quién le da la información de ese caso en específico a los Estados Unidos? ¿Quién? ¿De Honduras? ¿Cuál es el funcionario que tiene más acceso directo a dar esa lista? Otro ejemplo, ponen a Russell. Si el caso de Russell es del 2008, el del 2010 es el caso de Casaña. ¿Por qué no los pusieron desde antes de la primera lista Engel? Entonces, ese tipo de presiones es la que nosotros tenemos que lidiar día a día, aparte de lidiar con los procesos, ¿verdad? Entonces, me parece que ese tipo de injerencias, o decir, estamos de acuerdo que se haya presentado requerimiento fiscal, si lo dice un embajador y el juez lo único que va a hacer es mandarlo preso. Sí. Entonces, ese tipo de cosas, Raúl, son las que debemos de evitar y Cancillería debería sacar un comunicado. Y la vez pasada, sí, Eduardo Enrique Reina, ¿sí? Eduardo Enrique Reina mandó un comunicado diciendo que había una injerencia por parte de un funcionario en meterse, por decirlo así, en situaciones que no le compete como embajador, porque yo nunca he visto a la embajada, por ejemplo. Fue a la embajadora de Estados Unidos. ¿Usted ha visto? Fue Mel que le dijo, pero fue a la embajadora de Estados Unidos. ¿Usted ha visto, Raúl, si por ejemplo, la embajada de Estados Unidos tiene injerencia en el gobierno británico? No, yo cada rato digo que
y un embajadorcito de Honduras que iba a andar hablando en Washington. ¿Qué va a andar de metido ahí? Volvamos a otro país, o en Cuando Italia, vos o el levantas embajador la de mano. Estados Unidos en Italia va a decir, mire que el primer ministro italiano está haciendo las cosas mal, o que la educación de Italia... No, Sí, no. eso no, es que Mire, no puede ser, mire, el embajador tiene otro tipo de funciones. Yo no le he dado seguimiento a determinar cuáles son los parámetros que utiliza Estados Unidos para determinar si está o no está en la lista Engels. Pero de Russell, del abogado Russell en particular, yo sí puedo decir que todo el pueblo sabe que él no fue acusado por un acto de corrupción. Él fue acusado por un abuso de autoridad y una violación a los deberes de los funcionarios, porque en aquel entonces, supuestamente, porque él otorgó el Canal 8 y supuestamente se lo quitó a un empresario. Entonces vino el empresario y presentó la denuncia al Ministerio Público que él se había salido del apego correcto a la ley porque esa frecuencia como que ya había sido adjudicada a él, no sé las interioridades. Pero eso no es un acto de corrupción. Eso fue algo realizado en el ejercicio de sus deberes y aquí hay una realidad. Hoy tenemos un Canal 8, antes no teníamos un canal del Estado y hoy tenemos un canal del Estado y es un canal beligerante. Que lo utilizan los presidentes, ya si ellos lo usan a favor de ellos y todo eso, pues ya son otros aspectos, pero la realidad es que tenemos un Canal 8. Raúl, fíjese que... Eso no lo podemos desconocer. en eso Y que perdón, dice el abogado. solo para cerrar la idea, y volviendo atrás, aquí podemos llorar todo el día, toda la semana, ¿verdad? Pero ya en aras de avanzar y de ver las posibles soluciones, yo siempre he pensado que aquí lo que se ocupa es fortalecer la seguridad jurídica y para eso en la Fiscalía lo que se ocupa es fortalecer la independencia fiscal. En mi opinión muy particular, yo creo que aquí lo que se debería hacer es dejar que los fiscales resuelvan como quieran y fortalecer la supervisión nacional de fiscales. Y si un fiscal resuelve fuera del margen de la ley, que lo investiguen y lo acusen, si se prueba que cometió delito, agarró dinero, lo que haya sido. Pero si un fiscal en su creencia, con las pruebas que tiene enfrente, cree que no hay juicio, lo debería de cerrar. Y si a ese mismo fiscal, volviendo atrás, le toca defenderlo ante los medios, ¿y usted por qué cerró este expediente? O no, porque aquí cierres administrativos ya no hay, ya son pocos creo, ¿verdad? Los que existen ya es una figura casi decorativa en la ley. Pero debemos volver atrás y redireccionar hacia dónde va el Ministerio Público, hacia dónde va la Corte. Y para eso se tiene que volver a que los fiscales y los jueces puedan informarle al pueblo y que actúen en base a su creencia, porque de esa forma hasta los jueces y los fiscales van a defender sus resoluciones o su criterio ante el pueblo. Y los periodistas también hacían su labor y lo increpaban. Yo creo que ese fue un retroceso, ¿verdad? Impedir el acceso de los medios a los jueces y a las partes. Me dice el abogado Antonio Rosa, más conocido por nosotros los amigos como Toño Morro. Hola Raúl, es cierto lo que dice Marlon. Yo comparecí a una audiencia de casación. El fiscal que compareció me dijo que su unidad estaba en contra de ir en casación, pero que una fiscal más arriba estaba interesada en jorobarle la vida a mi cliente. Raúl, en relación a eso, a esa dependencia jerárquica del Ministerio Público, quiero hacer mención de que esto también depende mucho del conocimiento, experiencia y criterio del fiscal. Les voy a dar una experiencia muy personal como exfiscal. Yo como exfiscal en mi tiempo y momento, con mis superiores, yo les dije, este caso no procede, señores. Aquí está, mire, aquí está toda la investigación. Y ese caso procede un cierre. Pero para eso hay que tener criterio. Pero ahora los fiscales están coaccionados. Ni pronunciarse pueden porque ya los miran como sospechosos. Los miran como que ellos han recibido algún tipo de dádiva, como se dice. Y esa no es la función del Ministerio Público. El fiscal no es un inquisidor, precisamente. Entonces, el fiscal tiene que tener ese balance, que cuando no existen pruebas, precisamente, cerrar el expediente, como lo ha dicho el abogado Romero, un cierre administrativo y punto. Y ahí patalee quien patalee, sea superior. Pero ahora desde arriba vienen las órdenes que ahora hay memorándum que por todo usted tiene que recurrir. Hay circulares que todos tienen que hacer uso del recurso, aunque no tengan las bases para hacerlo. Entonces, desde ahí vemos entonces que la política que está encaminada del Ministerio Público está de forma errónea aplicándose.
Que son varios temas, varias situaciones, Raúl. Volviendo al tema de lo de Casaña y Russell. Fíjense que los delitos prácticamente tienen una figura y es un requisito imperativo que tiene que existir para la comisión de un delito. En primer lugar, usted tiene que dañar a un bien jurídico protegido. La lesión de un bien jurídico. En el caso de Russell, dice que el delito de abuso de autoridad es en perjuicio de la administración pública, pero en el caso de Russell fue abuso de autoridad en beneficio de la administración pública, porque quien utiliza el canal es el Estado. Entonces, ¿por qué no se lo han devuelto? ¿Quién sigue cometiendo el tal abuso de autoridad? Mire, le voy a contar algo, para que me quede callado. A mí me hicieron pagar 120.000 lempiras, me hicieron pagar. Pero El Tribunal Superior de Cuentas, por ese mismo Canal 8. Para que lo paguen ahora ahí con la presidenta Xiomara, porque el canal lo tiene el Estado, ¿sí o no? El Estado. 120.000 fue a pagar. Porque pero en el yo caso fui de... presidente Conatel después. Entonces el Tribunal Superior de Cuentas me condenó a pagar 120.000 lempiras Por una falta administrativa. por Canal 8, correcto. Eso pagué. Pues en el caso de Casaña es peor aún, le voy a decir por qué. Porque es tan fácil de entender. Y Casaña ni iba a Estados Unidos, pobrecito Casaña. No, miren, en el caso de Casaña, en el presupuesto general de la República en el Mire, 2010... si aquí de los 4 que estamos aquí son los de Estados Unidos. No. De ahí nosotros no. Ya no voy a ir, Hace imagínate. de ellos ajustamos hablando nosotros. de la embajada. Ya me van a meter aquí el cuartito. Mire, Raúl, en el caso de Casaña, en el 2010 el Congreso Nacional aprobó el presupuesto general de la República, incluidos 100 millones. Óigame bien lo que yo... Es tan fácil de entender. En 5 minutos le desmaraño ese caso. Dele, abogado. En el 2010 aprueban el presupuesto general de la República, incluyen los 100 millones que habían ganado los jubilados y pensionados en este país, maestros. Y el aumento era de 300 lempiritas al mes. Pues vino Casaña y se los va a dar porque ya le estaba. Pero vino la Comisión Nacional de Banco y Seguro y les dijo, no pueden dar esos 100 millones, pueden dar 50. Vinieron los viejitos, hicieron una huelga y vino Pepe Lobo y en un consejo de ministros dijo que se pagara, porque ya estaba aprobado por el Congreso Nacional. Pero mire que solo el pobre Casaña, porque Casaña ni siquiera era miembro del IMPREMA, sino que formaba parte de las organizaciones y levantó por una moción a los demás que mencionaron y a los que lo aprobaron el pago, no los metieron presos. Por un beneficio directo al gremio. Lo que pasa es que Casaña mueve toda la gente libre en Santa Bárbara, pues. Entonces buscaron la manera y miren dónde está. Pues el que está en la lista Engel, sin causarle. Y lo peor aún, Raúl, fíjese que hubo un dictamen del IMPREMA donde dice que Casaña no causó un perjuicio económico y el Tribunal Superior de Cuentas también. Ahí donde está, ¿en perjuicio de quién? Este es el caso que nos tiene... Afectación a la administración pública. Afectación a la administración pública. Y la otra situación es que, ¿qué podemos hacer? Yo digo, si nosotros no obligamos al Estado, mientras los diputados ahí están, que emitan o hagan una ley de investigación, no vamos a caminar en este país. Si no existen las cosas claras de cómo se debe investigar, cuánto tiempo, y le digo por qué. Ahorita me están viendo un saludo para los empresarios, alcaldes de la zona de Copán, de Ocotepeque, al amigo Juan Carlos Elvir. Mire el problema que tienen los empresarios de Copán. Los empresarios de Ocotepeque, de Santa Bárbara, ahí tienen encima un montón de agentes de la lucha, presionando a los que les dicen, mire, usted tiene demasiado dinero y ha tenido un incremento patrimonial según llamada anónima, pues los están casi extorsionando para presentarle acusaciones. Yo le dije a Juan Carlos, todos vénganse para acá, Tegucigalpa, vayan a los medios. ¿Por qué? Porque hagan lo público lo que le están haciendo. Fíjese que usted viene, ya le dan el listado al fiscal y le dice, solicite órdenes de captura, allanamientos, aseguramientos, ya le van a quitar todas sus cosas. En esta carta de intenciones que quiere la ONU que le firme para que venga la Sisi, según Luis Javier Santos dice que ahí está incluido que deroguen el decreto 193-2021, que es lo que reforma, donde a usted lo acusaban porque usted tenía un carro, una casa y una cuenta de 100.000 lempiras, ya le ponían lavado de activos. Así lo hacían, porque le ponían que no tiene causa o justificación legal de su procedencia. Suficiente. Si ni siquiera lo habían llamado, usted fue fiscal, usted no lo llaman para que justifique, usted le presentaban el requerimiento fiscal por lavado de activos. O sea, ni le investigaban si este celular usted lo compró proveniente de su trabajo, sino que se lo aseguraban. Y le pongo el ejemplo más claro. Usted tiene su casa, Raúl,
Pero si usted en este momento que la construyó hace 15, 20 años, yo creo que usted no tiene un recibo de la bolsa de cemento que usted la hizo. Pero en aquellos tiempos, si venía un fiscal, ya le ponía su matrícula, bueno, a los Rosenthal una casa de 1939, ya le pone la matrícula de la casa y ya le hace un avalúo así que vale más o menos 5 millones y ya le metía lavado de activos. El ejemplo de la casa de los Mata también. No, hombre, y la casa de Chimirri. Con el principio de retrospectividad que le dice. Mira, abogado, la casa de Marcelo Chimirri. O sea, ahí íbamos, todos los liberales íbamos a la casa de Chimirri antes de que Mel ganara. Se acordamos. Se la pusieron en privacidad. Óigame, una injusticia. Y se la pusieron a la esposa en el juicio, o sea, de la casa, la misma casa que estaba antes de que fuera funcionario, porque la casa está registrada antes de que fuera funcionario. Nosotros fuimos a defender esa casa, esa misma casa, tanto para Marcelo como para la mujer, ¿va? Para la esposa, para doña Francia. La casa de la mamá de Chimirri, aquella casita que estaba por el Central, también se la aseguraron. Óigame, abogado, una casita humilde. 1970 y algo esa casa. Sí, hombre. Sí. Pues volvemos al tema. Son los abusos. Volvemos al tema. Estamos en indefensión ante eso. Yo lo que quiero decirle que me entienda la gente es lo siguiente, Raúl. Si usted tiene, que dicen que con ese decreto les quitaron y le cortaron las alas para que Luis Javier Santos no pueda investigar el lavado de activos, falso, Luis Javier Santos, falso, se lo digo en su cara y le voy a decir por qué. Porque si usted viene y a alguien le imputa que la casa que usted tiene proviene de una actividad ilícita, usted pruébele que esa casa usted la compró vendiendo marihuana, vendiendo cocaína, vendiendo armas, pero no me va a decir que solo porque a usted se le ocurrió decir que una casa proviene de una actividad ilícita, pues tiene que probarme la actividad ilícita. La Constitución de la República, Raúl, para terminar, dice: todos somos inocentes mientras no se demuestre lo contrario. ¿Quién le demuestra lo contrario? La Fiscalía. Quien le imputa una acción tiene que probar que usted es culpable. No dice la Constitución, todos somos inocentes mientras no se demuestre lo contrario, excepto en lavado de activos donde sus bienes se presumen ilícitos. ¿A dónde dice? No dice. ¿Y sabe que presentaron un recurso de inconstitucionalidad en contra de ese decreto? Aduciendo que países como Finlandia, como Noruega, como Suiza, allá se invierte la carga de la prueba. Y Noruega, Finlandia son los primeros que están en primer lugar, los países que están en primer lugar en percepción de Estado de Derecho. Y Honduras está en el 129 y se atreve un fiscal venir a decir que lo hagamos como Finlandia. Usted le va a preguntar a un cafetalero tierra adentro si tiene libros contables, porque aquí todo, si usted no pasa el dinero por el banco, es ilícito. Usted le va a dar un cheque a un cortero de 1.500 lempiras de toda la semana. Usted le va a dar un cheque a una persona que le compró 10 cabezas de ganado o que le compró 50 libras de queso. Si le compró 100 litros de leche, le va a dar un cheque de un banco que tiene que venir a Tegucigalpa para cambiar. En una zona remota de Honduras. Si usted va a los juicios, eso es ilegal. Entonces, ese tipo de cosas debemos regularlas, debemos sentarnos y decir: señores, no podemos venir a decir que solo porque su declaración de impuestos no coincide con lo que manejó en los bancos, es lavado de activos. Entonces, todo Honduras tendrían que meterla de lavado de activos. Hubieran 350.000 personas mínimas presas por lavado de activos porque no le coincide la declaración de impuestos sobre la renta con lo que pasó por los bancos. Indígenas de la etnia mapuche, mayoritaria en Chile, pidieron a los votantes aprobar la propuesta de una nueva constitución que iría a plebiscito en septiembre y que consagra un conjunto de derechos para los pueblos originarios, entre ellos autonomías territoriales, autogobierno y reconocimiento de su sistema de justicia, rechazados por la oposición derechista. En Chile, los pueblos originarios no son mencionados en la constitución vigente, instaurada en 1981 por la dictadura militar, mientras que sectores conservadores y unos pocos de centro izquierda rechazan la inclusión de esos derechos en el texto constitucional que se votará el 4 de septiembre. De sus 19 millones de habitantes, el 12.8% son indígenas, incluido poco más de 1 millón de mapuches. El aprobar el texto destaca el valor de la plurinacionalidad que reconocen los derechos fundamentales que por tantos siglos el Estado chileno ha negado a nuestro pueblo, señala una declaración de la plataforma política mapuche leída por la dirigente Jimena Yamin Huichang. Este ha sido un informe para la entrevista. Estoy de acuerdo que esas ONG las investiguen a todas.
investiguen. Porque como bien dijo Marlon, ni yo fui a votar, ni el abogado Carrillo, ni el abogado Romero, ni nadie de nosotros aquí ha ido a votar y se autodenominan que son representantes de nosotros, del pueblo, y eso no es cierto. Investiguen a todas las ONG. Buen día, Raúl, me dice el abogado Félix Irías. Preguntarle al amigo Duarte y demás panelistas quiénes son de la rotación administrativa de los fiscales, puesto que cuando interponemos una denuncia se asigna a un fiscal que al menos lo rotan y el que viene agarra de cero el caso e inclusive, dice el abogado Félix Irías, con diferente criterio, lo que imposibilita que salga un requerimiento fiscal con celeridad. ¿Qué piensan? Esa es una de las falencias del sistema. Yo siempre he dicho que es necesario para mejorar la administración de justicia que el fiscal que conoce el juicio desde la etapa de la denuncia sea el mismo fiscal que llegue hasta el juicio oral y público, porque siempre van a haber injerencias, van a haber detalles, van a haber actos que no necesariamente se consignan, pero que cuando el fiscal esté en el juicio se acuerda de ellos, para bien o para mal, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, para mejorar la estadística del Ministerio Público han creado un filtro en donde ya usted como ciudadano va y ya no pone la denuncia, tiene que pasar por una previa evaluación, partiendo solo de su historia, si el fiscal lo autoriza o no lo autoriza. Si la lleva por escrito, tienen un filtro. A mí me han rebotado varias denuncias ahí, simple y sencillamente porque a veces uno, como decía el abogado Duarte, le cae mal a la gente que está ahí, ¿verdad? Viene ¿Ah? Romero otra vez. Pues a mí me ha pasado y le ha pasado a los clientes teniendo la razón, ¿verdad? ¿Y vos cómo haces, Marlon? No, es que mejor ni firmo yo. Yo mejor Mando otras personas, mejor cuando voy al juicio, ya me toca ir al juicio, pues me toca, pues. Pero el abogado Carrillo ha estado ahí, abogado, usted tiene más experiencia en eso en los últimos años y sabe cómo se maneja eso de la fiscalía. Y el abogado Carrillo tiene bastante experiencia en eso, Raúl, porque pues, fue fiscal, pues hasta hace muy poco dejó la fiscalía, se dedica a la liti. Creo que él tiene la mejor respuesta de esto que está pasando en Ofiltra. Antes que me dé la respuesta, el abogado Marco Zelaya también. Buenos días, Raúl. Saludos a los panelistas. De acuerdo con ellos, este caso desnuda al Ministerio Público. La ineficacia y la falta de investigación queda en total impunidad. Abogado Carrillo. Sí, quiero hacer una aportación siempre relacionada con lo dicho por el colega Marlon Duarte, remitiéndonos al delito de lavado de activos, incluso a estas acciones de privación definitiva de bienes de origen ilícito, que aquí tiran la atarraya a todos los bienes de los titulares de derechos, posiblemente tercerías de buena fe, y ahí todos esos bienes desaparecidos, deteriorados, dañados. Y entonces este es un deber también que se debe darle el debido cuidado y diligencia a estos bienes activos, porque mientras no haya recaído una sentencia que haya quitado el derecho sobre estos bienes, los titulares siguen siendo sus dueños. Y pues deben mantenérseles en iguales condiciones o mejorarlas, pero nunca, la OABI tiene un gran compromiso de hacer un inventario de todo y actualizar de todos estos bienes que ha recibido y pues, ver cuál es la situación y el estatus de estos activos, porque entonces aquí más bien están ocasionando un grave perjuicio, tanto a los activos de los titulares que incluso hay muchas empresas que han sido cerradas, que generadoras de trabajo y que no han sido vencidos en juicio y estas empresas están cerradas y más bien lo que han ocasionado es un gran saqueo por parte de autoridades anteriores que deberán de ser investigadas si así lo corresponde. Relación precisamente, hablaban de la rotación de los fiscales precisamente. Pues los fiscales también es una disposición de que le da al fiscal general, incluso al director de fiscales, de que roten a los fiscales de determinados fiscalías regionales o locales para darle pues por posibles denuncias a petición del fiscal porque quiere regresar a su domicilio con su familia. Entonces estas rotaciones sí deben de ser precisamente, o incluso que el fiscal corra algún peligro o amenaza, pero también deben de ser analizadas, estudiadas, porque si estos fiscales conocen casos de impacto fuertes y que están siendo rotados, y hay que ver por qué está haciendo esta rotación, si es más bien
para pretender sacarlo del expediente y poner algún fiscal con afinidad o con instrucciones en ese caso específico. Hay que tener mucha observación en ese caso concreto. Agregado de ello, lo que decía el colega Marco Zelaya, de que precisamente pues, se ha descubierto el talón de Aquiles, como siempre se ha venido diciendo, sobre la investigación. Ya vemos incluso ahora con el caso de Kevin Solórzano absuelto, ¿a quién se iba a investigar? El Ministerio Público. Usted es el encargado de darle respuesta a esa familia que perdió a un ser querido. Incluso me atrevo a decir que es un colega también, parte del gremio, a quien se le quitó la vida. Y entonces el Ministerio Público está en la obligación de dar respuesta a quienes fueron los responsables, los verdaderos responsables, y también que a ellos se les someta a un debido proceso, para efectos de que sea un tribunal independiente, allá con las pruebas allegadas al proceso y que estén íntimamente relacionadas con el caso. No es cualquier prueba, es una prueba que los relacione o vincule. De lo contrario, pues van a salir nuevas sentencias absolutorias a favor de estos encausados. Pero sí, el Ministerio Público debe enfocarse más de forma objetiva, técnica, en la investigación. Ahí asumo yo, como lo repito, existen técnicas especiales de investigación, hay intervención de comunicaciones, entregas vigiladas, el informante, que estos deben de utilizarlos, pero de la forma adecuada. Vemos mire Raúl, aquí vemos una policía que se creó precisamente, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, y ya vemos que existen antecedentes de que se cometieron delitos en las investigaciones. Esto es delicado porque el Ministerio Público no puede convertirse también en delincuente para acusar a sus ciudadanos, no puede estar cometiendo delitos. Entonces es muy oportuno de que se apliquen las técnicas incluso le voy a hacer mención que los fiscales que pertenecen a la unidad de antiextorsión no participan en las actuaciones de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. ¿Por qué? Incluso los fiscales a usted le dicen, yo no participo por si hay alguna ilegalidad. Pues allá se va a debatir en los tribunales. Y ya vemos cómo se han cometido abusos dentro de estas unidades por parte de estos cuerpos policiales. Entonces, es muy delicado, debe de tomarse en consideración hacer las enmiendas y correcciones adecuadas para efectos de que precisamente aquí se acuse al que corresponde y se absuelva también o se sobresea también al que corresponde. Dice la abogada Selma Estrada de UCLEN, felicitaciones Raúl y los invitados. Pregúntele si las facultades únicas de querellar de la Fiscalía deberían hacerla para todos en vista del alto porcentaje de delitos y abusos que han hecho a la población. Saludos y gracias, dice la abogada Selma Estrada. También el periodista y abogado Lesman Aníbal Morazán le saluda. Marro, Romero. Es que la facultad, acuérdese que el Código Procesal Penal establece los delitos públicos que netamente tiene la instancia del Ministerio Público, y también la Procuraduría a través del Procurador General de la República, valga la redundancia, en asuntos de su competencia. Los delitos públicos de orden público, homicidio, asesinato, violación, el lavado de activos, etcétera, que no necesita el permiso del Ministerio Público. Están los delitos públicos en instancia particular, que los pueden hacer mediante querella. Me parece que eso se está refiriendo la abogada Selma Estrada, que eso lo puede hacer únicamente el ofendido o el Ministerio Público autorizando, ya sea mediante una querella o presentando un requerimiento fiscal del Ministerio Público. Y la otra es que, paradójico es, volvemos a otro caso, el caso de Marcelo, el único caso que tiene Marcelo Chimirri es un caso de violación y revelación de secretos, y el Ministerio Público sabe de antemano que este es un delito de orden privado, solo mediante querella se puede presentar, pero sigue sosteniendo los fiscales que, de acuerdo a la Constitución, ellos tienen participación en cualquier tipo de acción que contravenga a un derecho fundamental de una persona. Si el derecho al honor es un derecho fundamental de una persona, entonces, sí, pero solo mediante querella puede la persona presentar la acusación ante un tribunal. Pero aquí un fiscal se tomó la atribución de asumir que tiene la autoridad para presentar un requerimiento por un delito de orden privado, cuando se trata de que solo la víctima, en aquel caso Manuel Zelaya, podía presentar una querella en contra de Marcelo Antonio Chimirri Castro, y ese es el tema que tenemos todavía. Y la otra situación, Raúl,
Ese caso de Kevin fue muy valiente y felicito por tener esa valentía a esos jueces y tribunales que con valentía resuelven estos casos mediáticos de una manera objetiva pues, y una manera pública. Y como lo decía el abogado Romero, aquí hay que hacerlo público todo. Si las sentencias y las resoluciones, los jueces hablan por medio de ellas, sin necesidad de que se paren ante un medio de comunicación, simple y sencillamente sus valoraciones están en la sentencia. Y la otra es que dejen a los periodistas entrar a las audiencias de debate, porque el juicio oral y público se termina cuando ya se emite una sentencia. De ahí no volvemos a saber absolutamente nada. De ahí todo es por escrito, Raúl. Nosotros no sabemos las actividades de los magistrados en ninguna materia después de los juicios orales y públicos. ¿Por qué? Porque se convierte en esto, la única audiencia que existía antes era que usted iba a ir a ratificar lo establecido en la casación, y le decía el secretario de la sala penal o de la sala, sea breve, abogado, solo diga que ratifica los hechos. Ya estuvo. O sea, usted no podía exteriorizar algún sentimiento jurídico, por decirlo así, porque ya lo sacaban. Ratifica lo que manifestó en la casación, sí, váyase. Entonces, volvemos nuevamente al periodo que estábamos antes, el términos inquisitivos, que el Código de Procedimientos Comunes, que estábamos antes, y retrocedimos mucho al quitar esa oralidad y publicidad en las actuaciones de las diferentes etapas posteriores a la sentencia. De igual manera, como le repetía, así como existen fiscales de este tipo, la mayoría de los fiscales son fiscales buenos, comprometidos con su causa, pero lastimosamente nos han tocado algunos fiscales que tienen una animadversión en contra del sistema, pero que está bien marcada, y eso es lo que aspiramos como abogados, que cambiemos, y que lo único que necesitamos nosotros como abogados litigantes es que resuelvan conforme a derecho, y que lógicamente que cuando un fiscal sienta que una investigación está apartada de toda la realidad jurídica, el fiscal tenga la obligación o el compromiso de decirle a la gente, oíme, esto está malo, esto no se puede hacer así. Si no me traes una investigación clara para yo poder proceder en contra de una persona, no te puedo presentar un requerimiento fiscal. Sí, sí, sí. ¿Qué mensaje envía al mundo este caso, más aún cuando se esperaba la llegada de una misión para combatir la corrupción en Honduras? Bueno, en mi opinión particular son dos situaciones completamente aisladas. Del caso de Kevin, lo único que podemos rescatar es que evidencia cómo está operando la justicia en Honduras, que es lamentable lo que ocurre. Solo lo interrumpo con algo, viéndolo de la parte periodística, yo, como periodista, y en el parqueo lo platiqué con el abogado Carrillo. Si yo fuera ese muchacho Kevin y me zampan 7 años al preso, pierdo 7 años de mi vida. Eso bien. Y después me dejan libre, ese muchacho está en problemas, lo tiene que tratar un doctor, o sea, abogado es complicado esto. Igual que doña Francis, la meten preso 1 año y le dicen, disculpe, nos equivocamos. Eso no puede pasar, ¿no? Fíjese, don Raúl, que hay que decir las cosas con entereza, y es que todo este tipo de anormalidades o de actos de injusticia que ocurren se generan en el Congreso Nacional, donde se legisla. Aquí realmente lo que necesitamos para avanzar como país es hacer reformas profundas al ordenamiento jurídico, que los diputados se involucren para legislar en pro de los intereses de los ciudadanos. Y podemos empezar a citar ejemplos de cómo la justicia se ha ido reformando conforme la conveniencia política del momento. Todos recordamos que cuando los jueces daban medidas y entró en vigencia la entró en el poder el nuevo gobierno, emitieron un decreto donde les ponían un bozal, aquel famoso decreto de la reforma al artículo 184, en donde le limitaban a los jueces el derecho de imponer medidas y decían que los delitos estos y estos no se podían dar medidas. Ese fue un movimiento político. Ya después, como pusieron ahí el delito de lavado de activos y el Ministerio Público empezó a investigar políticos y a acusar a políticos por lavado de activos, vinieron y dijeron, no, es que esto está mal legislado, dice, porque violenta el estado de inocencia y la correcta aplicación del artículo 92 de la Constitución de la República. Y reformaron eso. Hemos podido ver también cómo en el pasado, en otro momento,
el delito de lavado de activos, que era lo que decía el abogado Duarte, era manejado como un delito precedente, es decir, que se tenía que probar la participación en otro delito para determinar el origen del dinero. Y vinieron y reformaron y dijeron, no, ahora el delito de lavado de activos es un delito autónomo. Cuando los políticos se dieron cuenta que eso les afectaba a sus intereses, volvieron atrás a través del famoso decreto que ha sido cuestionado porque no fue ni siquiera legislado, sino fue declarado inconstitucional por parte de la Corte Suprema. Así hemos podido ver cómo históricamente la Corte Suprema de Justicia ha tenido una vinculación al ejercicio de legislar, porque en determinados momentos han operado en pro de los intereses del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo. Ejemplo de ello es el caso de la reelección. Ellos legislaron y dijeron que había que despenalizar el hablar sobre el tema de reelección. En ningún momento aprobaron la reelección como tal. Sin embargo, cuando un político dijo que ya la Corte había legislado y que la reelección estaba aprobada en Honduras, faltando a la verdad, a la moral y a la ética, a pesar de los muchos juristas que dijimos que la Corte no había dicho eso, la Corte no sacó ni siquiera un boletín de 3 renglones aclarando que la reelección seguía siendo ilegal y que ellos no habían dicho que era válida. La Corte también cuando resolvió sobre otros casos que afectan o que van en pro de la política del Estado, se alinea. Vaya, por ejemplo, aquí hay una cuestión que solo en Honduras y que es inédito, que ahorita ya se está derogando, creo que ya se derogó, el famoso Consejo de Seguridad. Habráse visto dónde se reúne el presidente del Poder Ejecutivo con el presidente del Poder Legislativo y el presidente del Poder Judicial, el fiscal general, el procurador general y los altos funcionarios del Estado para determinar la política criminal del Estado. Eso es un completo error. Vaya, por ejemplo, Estados Unidos es un país con tanta seguridad jurídica que una vez en un aeropuerto, creo que fue de Nueva York, se encontró el presidente Obama con el fiscal o la fiscal general de Estados Unidos y los vieron los medios, los captaron e inmediatamente salió la fiscal general y el propio presidente a aclarar que había sido un encuentro meramente circunstancial. Eso es muestra de un Estado de Derecho, ¿verdad? Pero aquí que todas las autoridades se reúnen a tomar un café y empiecen a decir, vamos a acusar a Sutano, vamos a acusar a Mengano, no, a este no lo toqué porque este está con nosotros. Eso es algo que le hace el Estado de Derecho, ¿verdad? Yo quiero señalar, vaya, por ejemplo, aquí se siguen ejecutando, y otra prueba, ¿verdad?, de que el sistema de administración está mal. Aquí se siguen realizando extradiciones sin una ley, cuando el propio presidente del Poder Judicial dijo la necesidad de legislar en pro de la creación de una ley de extradición porque no existía. No se ocupa ser abogado, ni ser científico, ni ser de Harvard para poder entender, don Raúl, que las extradiciones son ilegales. Particularmente, pues a mí yo llevé una extradición hace poco y me la devolví, solo esa había llevado y me la declararon sin lugar, la solicitud de extradición y el ciudadano quedó acá. Pero más allá de eso, ¿cuántos ciudadanos hondureños han sido extraditados solo porque el Congreso Nacional no legisla? Ya olvidémonos de qué es ilegal, de qué es esto, sino que legislen, que empiecen a cumplir su función. Me dice el presidente del Colegio de Periodistas, ¿cuántos Kevin hay? Dice el licenciado Osman Reyes. ¿Cuántos Kevin hay privados de libertad? La justicia de este país es verdaderamente injusta. Muchos fiscales mienten, acusan con pruebas prefabricadas y no les importa el sufrimiento de la gente. Eso es porque no hay una consecuencia en contra de los fiscales, don Raúl. Y eso es propio de la seguridad jurídica. Los fiscales no le temen actuar de forma ilegal y arbitraria porque no han tenido hasta el día de hoy ninguna consecuencia. Y los únicos jueces o fiscales que han tenido alguna consecuencia tal vez es porque fueron en su resolución en contra de los intereses o de la política criminal del momento y al Poder Judicial, al presidente o a quien haya sido, se le ocurrió que lo iban a meter preso a sabiendas que estaba en el ejercicio de sus funciones, para buena o mala manera, ¿verdad? Abogado Duarte. Bueno, mire, aquí hay muchas situaciones que es lamentable
El hecho, por ejemplo, que nosotros ya hemos venido diciéndole a algunas personas que conocemos el Congreso Nacional que este Código Penal debería de tener algún tipo de reformas en cuanto a muchos privados de libertad que se les imponen unas multas exorbitantes. Por ejemplo, hay mujeres que están acusadas de lavado de activos. Y pongo el ejemplo de mujeres porque si hay 10 mujeres hay 500 hombres. Pero en el caso de, en este tipo de situaciones, en el caso de un caso en particular, le impusieron una multa de 150 millones de lempiras a una ciudadana. Ya cumplió su pena. ¿Cuánto? 150 millones de lempiras. Tanto billete. Bueno, sí, que así están. Pero lo más ridículo de todo esto es que no pueden... Marlon, pero 150 millones. No, hombre, si le pusieron 1000 A Marco. a Marco. Bográn. Entonces, Raúl, ¿cómo alguna persona condenada cumplió su pena, cumplió los requisitos para que pueda ser objeto de un beneficio de preliberación, de libertad condicional? Y le va a decir un juez de ejecución, fíjese que no lo puedo dejar ir porque usted tiene una multa de 150 millones de lempiras. Si los tuviera y esa persona aparece con unos 150 millones de lempiras, la vuelven a meter preso otra vez por lavado de activos. O sea, ¿cómo es posible que en Honduras sigamos manteniendo como pena principal una multa? O sea, es irrisorio y que me diga el juez. En ningún país del mundo ninguna persona está presa, porque la multa es una pena accesoria. Aquí la tienen como pena principal. Es ridículo. La pena principal es la reclusión. Y la otra situación es que le dicen que cómo lo va a pagar, le dice el juez. ¿De dónde va a pagar 150 millones? Entonces, ¿qué van a hacer? Un estudio socioeconómico. ¿Cómo van a hacer entonces si usted se compromete a pagarlo y usted no paga ni la primera cuota? Yo quiero ver el juez que le libre una orden de captura porque no pagó la primera cuota. Esa es una situación muy aparte entre la Procuraduría, que le presenten una demanda civil. Y si no tiene nada, ¿de dónde le van a sacar? Pero como dice el abogado Carrillo, la ley estaba anteriormente y determinaba que se le hacía un estudio socioeconómico real, simplemente. Así como hacen algunos agentes de la lucha y de la ATIC, vayas a la IP a ver cuántas casas tiene, cuántas propiedades tiene, cuántas cuentas bancarias tiene, a ver si tiene la capacidad de pago. Pero existen cualquier cantidad de privados de libertad en este momento en Támara, en la cárcel de mujeres, a nivel nacional, que están con este mismo problema, y usted le pregunta, no, es que no sabemos qué hacer porque no hay una forma determinada, el juez tiene que resolver conforme a derecho. Es una detención ilegal también que personas que ya se les venció la prisión preventiva después de 2 años y medio, ojo, usted dice lo de Kevin, aquí hay personas que ni siquiera han ido a juicio y ya se les venció la prisión preventiva y los mandan presos a su casa, ¿verdad? Porque les ponen arresto domiciliario, que también es considerada prisión porque le quitan la libertad de su locomoción. O sea, no se atreven ni siquiera a decir, señor, usted venga a firmarme un libro todas las semanas porque fuimos incapaces en 2 años y medio de llevarlo a un juicio. Porque 2 años y medio es un tiempo prudencial. ¿Cuánto es la mora judicial? Yo creo que ahorita en este tipo de situaciones estamos enormemente atrasados en este punto. Imagínese sobre eso la perdón, imagínese, usted me hablaba de que tenemos 32.000 presos, 34.000 presos. Pregúntele usted cuántas personas son, y es fácil, solo hay una llamada al director del Instituto Nacional Penitenciario y él sabe cuántos son condenados y cuántos son procesados. Y hay una reforma, que lo que discutíamos la vez pasada con Yanni, hay una reforma del Código Penal que establece que ya la causa de justificación legal que tienen que probar que su dinero o su casa proviene de una actividad ilícita, como lo manda la Constitución, es el Ministerio Público. Pues bien es cierto, ya la Sala Constitucional se pronunció que el artículo 615 del Código Penal se tiene que aplicar absolutamente quien tenga el caso, porque dice el procesado, dice del artículo. El juez emitirá un sobreseimiento provisional y definitivo cuando usted tiene la calidad de procesado. Cuando tiene la calidad de condenado y no se ha emitido la sentencia, pues la sentencia no se emitirá porque ya dejó de ser delito. Oiga esto, pero abogado, aquí solo lo están mandando a la Sala Constitucional que sea mediante un recurso de revisión. ¿Cómo es posible que en Honduras una condena venga argumentando una ley que ya está derogada? Usted no puede condenar a alguien fundamentándose en una ley que ya no existe. Oiga, eso lo están haciendo aquí. Oigan, abogados, en Estados Unidos es prohibido poner multas que el reo no puede pagar. Tiene que ser de un monto acorde a la capacidad económica. El reo llena unos cuestionarios para determinar la capacidad económica. Si miente el reo, son 10 años más de mamo. Es que, mira, Raúl, y volvemos atrás. Aquí lo que hay es una desproporcionalidad completa. Ahorita estamos hablando solo del tema de las multas,
que establece el Código Penal, pero cuando vamos más allá y empezamos a analizar, vaya, por ejemplo, la figura de la conciliación, que fue regulada y restringida por ese polémico Código Penal que entró en vigencia cuando estaban suspendidas las garantías, porque estábamos con lo de la pandemia, el COVID. Un Código Penal bastante polémico. Cuando empezamos a analizar las multas que manejaba la PGR, no sé si todavía siguen aplicando ese manual o ese instructivo. Eso es una completa aberración jurídica, carente de todo sentido común. Le ponían multas hasta por 300% del valor de la defraudación, por ejemplo. Y encima, perdón, solo para cerrar, y encima de que le ponían la multa, habían reformado la ley que usted y voy a hablar solo de los delitos tributarios, que usted en los delitos tributarios no podía gozar de medidas, entonces empezaban a extorsionar a la empresa privada. Yo estuve en un caso en donde vino la PGR y le puso una multa tan impagable que el hombre mejor estuvo preso y se declaró culpable. Bueno, mire, yo ayer, hablando con Raúl, Fernando y Alexander sobre este programa, entonces me plantearon uno de ellos, entonces llevamos a los defensores de Kevin. No les digo, porque ellos van a ir a decir que es inocente. Yo pensé en este programa en que ese hombre lo metieron 7 años preso, ahora lo dejan libre. Aquí estamos en indefensión y me voy más preocupado con lo que estos 3 destacados abogados han contado aquí de lo que está pasando en Honduras. Porque póngase a pensar, usted que nos concede el honor de estarnos viendo, gracias, no puedo leer todos los mensajes, si nos pasara a uno de nosotros eso. Sí. Es lo que yo le planteé ahí en el parqueo. Así que como voy al final, abogado Carrillo, gracias. Conclusiones sobre esto. Sí. Delicadísimo lo que ha dicho Marlon, lo que ha dicho usted, lo que ha dicho el abogado Luis Romero, también de las falencias que tenemos en la justicia nuestra. Es delicado. Muy delicado, Raúl. Aprovechando ya para concluir, pues precisamente quiero hacer otra aportación de que cuánto tiempo ya entró en vigencia el nuevo Código Penal precisamente y aún muchos privados de libertad no cuentan con un nuevo cómputo según el nuevo código para aspirar o pretender aplicar algún beneficio como es la libertad condicional. Desde ahí vemos cómo está saturado el sistema, precisamente dándole respuesta a lo que decía precisamente, si no me equivoco, el presidente del Colegio de Periodistas de Honduras, que cuántos Kevin existen. Entonces, si no existe a esta fecha incluso cómputos con las nuevas reformas relacionadas al beneficio de la libertad condicional, entonces ahí hay muchos presos que perfectamente podrían estar en libertad, reintegrarse a la sociedad, estar con sus familias y pues pretender reformarse en la sociedad. Muchas gracias, abogado. Elvin Carrillo, que ha participado con nosotros esta mañana. Abogado Luis Romero, gracias. Bueno, gracias, don Raúl. Gracias al pueblo hondureño. En general, hacerle un llamado a todas las autoridades en general del Estado que actúen con ética, que actúen con profesionalismo, que para hacer esto solo tienen que hacer una cosa y es actuar completamente bajo los parámetros de la ley, en pro de los intereses de todos los hondureños y en pro de los intereses generales de la nación, que es necesario que antepongan estos intereses por encima de sus intereses personales o particulares, que los hondureños seguimos confiando en que necesitamos una nueva clase política y que ellos como clase política están obligados a legislar para el beneficio de todos nosotros en general y que hagan lo correcto. Muchas gracias, abogado Luis Romero. Cierro con el abogado Marlon Duarte. Bueno, yo más que todo una sugerencia y lo digo de una manera, porque a veces la gente se ofende, Raúl, que parece que la forma de hablar de uno a veces le ofende a las personas, o sea, el tono de voz. Yo le digo a los jueces, fiscales, hagan bien su trabajo, simple y sencillamente a ningún juez, a ningún fiscal van a cuestionar porque usted se someta a lo establecido en la ley, no se salga de la ley. Los jueces no tengan miedo en aplicar las leyes vigentes, aplíquenlas, no van a tener absolutamente ningún problema. Si existe una reforma, apliquen la reforma porque ya no es ley.
Ya no podemos seguir permitiendo acusaciones con leyes que ya han sido derogadas. No podemos permitir siguiendo o condenando personas con leyes que ya son derogadas. No dejémosle, como dicen, vamos a dejarle a la Corte Suprema a través de la Sala Constitucional que ellos resuelvan. No puede venir una sentencia con una ley que ya fue derogada. Eso es lo que yo les pido. Y al Congreso le pido hacer una ley, legislar a favor de una ley de investigación. Aquí en Honduras personas tienen expedientes por una denuncia, Raúl, hace 15 años y el expediente no ha sido cerrado. ¿Y qué repercusión le tienen estas personas? Si han solicitado una información, por ejemplo, en los casos de lavado de activos, esas personas un cadáver ante los bancos, le cierran sus cuentas, le cierran las cuentas a su esposa, sus hijos no pueden abrir, solo porque tienen un expediente de 15 años abierto sin ninguna resolución. Gracias. El abogado Marlon Duarte, el abogado Elvin Carrillo y el abogado Luis Romero nos han venido esta mañana a darnos luces y a orientarnos cómo está la situación de la justicia en el país. No nos cambien, en un momento mis compañeras y compañeros de Hoy es tu Día estarán aquí en Canal 11. Que estén bien.